Aférralo fuerte. No dejes que se lo lleven. Corre. Esas fueron las últimas palabras que Emily Carter escuchó antes de que las luces de patrulla destrozaran el silencio invernal frente a su hogar. Ahora se encontraba temblando en el porche de la cabaña de un desconocido, acunando a su recién nacido contra el frío mientras los motores ascendían por el camino de montaña. Si este relato te encuentra esta noche, cuéntanos desde dónde lo estás viendo en los comentarios. Escribe tu ciudad y estado para que podamos ver hasta dónde llega este mensaje de esperanza. El invierno temprano se asentó con suavidad sobre las montañas Appalachian, extendiendo un delgado velo de escarcha sobre las ramas de los pinos y silenciando el mundo en una quietud que se sentía casi sagrada. La cabaña se erguía solitaria frente a una cresta de robles y nogales desnudos, con humo que ascendía en una fina cinta gris desde su chimenea de piedra. Daniel Walker había elegido ese lugar por su silencio. A sus 38 años, se movía con la economía rígida y controlada que jamás abandona del todo a un Navy SEAL. Alto y de hombros anchos, su rostro tallado en ángulos firmes que habrían parecido severos de no ser por la cansada amabilidad que habitaba sus ojos azules. Una cicatriz tenue recorría la línea de su mandíbula, recuerdo de una misión en el extranjero que había concluido con la pérdida de 2 hombres bajo su mando, un instante que lo había transformado en alguien más callado, más observador, más reticente a confiar en la alegría. Su cabello oscuro lo llevaba corto por costumbre, ya entretejido con mechones de gris prematuro, y su barba estaba recortada con precisión, práctica antes que elegante. Se levantaba antes del amanecer cada mañana, partía leña, revisaba el perímetro y preparaba café fuerte que bebía de pie junto a la ventana, escrutando la línea de árboles como si el bosque pudiera volverse hostil en cualquier momento. El único ser vivo que compartía su aislamiento era Rex, un pastor alemán de 7 años con un manto sable profundo y ojos ámbar inteligentes que parecían evaluar el mundo antes de reaccionar ante él. Rex había cumplido 3 misiones junto a Daniel, detectando explosivos, rescatando a un marine herido de entre los escombros de un edificio derrumbado y ganándose una cicatriz en el flanco que había dejado el pelaje creciendo de vuelta en una fina línea plateada. La edad había suavizado el hocico del perro con destellos grises, pero no su postura. Se desplazaba con la autoridad serena de un animal que comprendía tanto la disciplina como la lealtad, una devoción hacia Daniel forjada en el fuego y el miedo. Esa mañana, cuando Daniel extendió la mano hacia la puerta para sacudir la nieve del barandal del porche, las orejas de Rex se alzaron antes de que el pestillo siquiera girara. El perro no ladró. Simplemente se detuvo, el cuerpo inmóvil, la cola baja pero sin tensión, señalando presencia en lugar de amenaza. Daniel percibió el cambio en el aire, la leve intuición de que algo en el patrón de su soledad había variado. Al abrir la puerta, el aire frío irrumpió cargando el aroma de los pinos y de humo de leña lejano, y en el peldaño superior del porche había una joven que acunaba un pequeño bulto envuelto en una delgada manta pálida. Levantó la vista despacio, como si alzar la cabeza le exigiera más energía de la que le quedaba. Su nombre, descubriría pronto, era Emily Carter. Tenía 27 años, era delgada hasta el punto de la fragilidad, con el cabello castaño hasta los hombros enredado por el viento y húmedo por la nieve derretida. Su piel era pálida de frío, con pecas dispersas sobre el puente de la nariz, y sus ojos avellana, grandes y quizás alguna vez luminosos, estaban enrojecidos de tanto llorar. Tenía la postura de alguien acostumbrada a mantenerse erguida a través de la adversidad. Sin embargo, ahora sus hombros se curvaban de manera protectora en torno al bulto que sostenía entre los brazos. El bebé, de no más de 2 semanas de vida, emitió un sonido tenue e inquieto desde el interior de la manta. Un pequeño gorro tejido cubría su cabeza, pero sus diminutas manos se habían escurrido hacia afuera, azuladas por el aire cortante. Los dedos de Emily eran casi del mismo tono. Temblando mientras jalaba la manta con más fuerza. Daniel sintió que algo dentro de su pecho se contraía, no de miedo, sino por el reconocimiento de la desesperación. Había visto esa mirada antes en aldeas del extranjero, madres aferrando a sus hijos cuando los disparos se acercaban. La súplica silenciosa de que alguien más fuerte se interpusiera entre ellos y la tormenta. «Por favor», susurró Emily, con la voz ronca y débil.
Me dijeron que vives solo. Me dijeron que no haces preguntas. Daniel la observó con detenimiento. Su entrenamiento catalogaba detalles de forma automática. Sin arma visible, sin rastros de persecución en la nieve, el agotamiento evidente en su postura. Pero más allá de la evaluación había algo más humano, un destello de rabia ante la idea de un recién nacido abandonado a ese frío. Tienes que entrar, dijo con calma, haciéndose a un lado sin añadir otra palabra. Rex se aproximó lentamente, bajando la cabeza para olfatear el borde de la manta. En lugar de erizarse, exhaló un aliento cálido sobre los diminutos dedos del bebé. El pequeño se agitó y luego se sosegó. Dentro de la cabaña, el calor de la estufa de leña los envolvió como una segunda piel. Daniel guió a Emily hacia una sólida silla de roble junto al fuego. Al sentarse, el peso de su compostura pareció derrumbarse. Las lágrimas corrieron libremente por sus mejillas. Se llama Noah, dijo, mirando al bebé con una mezcla de asombro y terror. Quieren llevárselo. Daniel se agachó hasta quedar a su altura, con movimientos deliberados para no sobresaltarla. ¿Quiénes son ellos? Ella vaciló, tragando con dificultad. Mi esposo, el oficial Mark Carter. Pronunció el nombre como si ya no le perteneciera. No es quien todos creen que es. Mark Carter, explicó en fragmentos, era un oficial muy querido en el pueblo, alto y carismático, con una sonrisa fácil que se había ganado a los ancianos de la iglesia y al consejo municipal por igual. Para los vecinos era confiable, estable, un hombre que daba apretones de manos firmes y recordaba los cumpleaños. Pero en privado se había vuelto distante, reservado, con el temperamento listo para encenderse cuando ella hacía preguntas sobre llamadas nocturnas o documentación desaparecida en el hospital local. Emily había trabajado allí como asistente de enfermería, de naturaleza gentil y metódica, el tipo de persona que notaba pequeñas inconsistencias porque se preocupaba por los detalles. Comenzó a sospechar algo cuando los registros de nacimiento no coincidían con los registros de alta, cuando ciertos bebés eran etiquetados como complicaciones sin documentación correspondiente. Cuando confrontó a Mark, su encanto se evaporó, reemplazado por una expresión dura que ella nunca había visto antes. Me dijo que estaba confundida, susurró. Que el duelo le hace cosas extrañas a las mujeres. Su propia madre había fallecido el año anterior, una pérdida que la dejó aislada. Pero yo no estaba confundida. Los bebés estaban desapareciendo. Daniel escuchó sin interrumpir, aunque por dentro sus pensamientos se agudizaron. Conocía las estructuras de poder de los pueblos pequeños, como la lealtad podía retorcerse hasta convertirse en silencio. Emily había acudido al sheriff Tom Briggs, un hombre corpulento y de constitución robusta que bordeaba los 60 años, con una voz retumbante y una reputación de mantener el orden. El alguacil había desestimado sus afirmaciones con una sonrisa paternal, sugiriéndole que descansara y se concentrara en la maternidad. Poco después, los rumores de que era inestable comenzaron a circular. Los amigos de la iglesia dejaron de llamarla. Los empleados de la tienda evitaban su mirada. Cuando insistió en presentar una denuncia ante las autoridades estatales, Mark amenazó con declararla no apta. Dijo que afirmarían que yo había secuestrado a mi propio hijo, murmuró, apretando a Noah contra su pecho. Daniel sintió el eco de su propio pasado en sus palabras. La manera en que las instituciones protegían a los suyos, la forma en que la verdad podía ser sepultada bajo papeles y reputaciones. Se puso de pie y buscó una manta más gruesa, cubriéndola con cuidado a ella y al niño. Al otro lado de la cresta. El humo de otra chimenea marcaba el hogar de Martha Whitmore, una viuda de 72 años que había vivido en esas montañas toda su vida. Martha era pequeña y de cabello plateado, con la espalda ligeramente encorvada, pero la mirada clara y penetrante. Horneaba tartas cada domingo y llevaba frascos de conservas a Daniel sin que se los pidiera, insistiendo en que un soldado solitario necesita que lo alimenten. Había perdido a su único hijo en Irak y cargaba su duelo como un pañuelo doblado en el bolsillo, siempre presente, pero cuidadosamente guardado. En Daniel veía algo de su hijo,
y en Rex veía a un guardián enviado por la providencia. Esa misma mañana había preparado una cesta de pan de maíz y miel con intención de subir más tarde. Pronto percibiría que algo significativo había cambiado. De regreso en la cabaña, las lágrimas de Emily se fueron apaciguando hasta convertirse en sollozos silenciosos. Rex, como guiado por el instinto más que por una orden, apoyó su pesada cabeza con suavidad en el regazo de ella. Ella se sobresaltó al principio, pero luego dejó que sus dedos temblorosos se hundieran en su pelaje. Noah emitió un pequeño suspiro satisfecho. Daniel observó la escena, la luz del fuego pintando calidez sobre rostros aún pálidos del miedo. Miró al niño, al frágil subir y bajar de su pequeño pecho, y sintió que una certeza desconocida se instalaba en él. Nadie se congela en mi porche, dijo en voz baja, con una voz serena y definitiva. Ya no más. La nieve no cesó ese día. Caía en una cortina constante y paciente que borraba la línea de árboles y suavizaba los contornos del mundo montañoso, como si la naturaleza misma intentara amortiguar lo que se estaba desarrollando debajo de ella. Dentro de la cabaña, el calor se mantuvo, pero la tensión había reemplazado la frágil calma de la mañana. Emily estaba sentada ahora en la mesa de madera, no ha dormido en una cuna tejida que Daniel había construido en su momento con tablas de pino sobrantes. Su postura era más erguida que antes, pero sus manos seguían entrelazadas con fuerza en su regazo. La luz del fuego captó el destello dorado en sus ojos avellana, revelando un núcleo de determinación bajo su agotamiento. Daniel permanecía junto a la ventana, con los brazos cruzados sobre el pecho, su amplia figura casi bloqueando la luz mientras vigilaba la ladera de abajo en busca de movimiento. Rex descansaba cerca de la puerta, con el mentón apoyado en sus patas, las orejas girando ante cada sonido lejano. Empieza desde el principio, dijo Daniel en voz baja sin darse la vuelta. Emily inhaló despacio. Hace 6 meses, 3 bebés fueron registrados como nacidos muertos en la misma semana. Su voz ya no temblaba. En cambio, tenía la claridad clínica de alguien que ha repasado esos hechos en su mente innumerables veces. Pero yo había asistido en 2 de esos partos. No nacieron muertos. Daniel se giró entonces, entornando ligeramente sus ojos azules. ¿Qué les pasó? Los trasladaron. Eso fue lo que Mark me dijo. Colocación de emergencia. Pero no había formularios de traslado en el sistema. Los registros de alta fueron alterados después. Tragó saliva. Empecé a revisar los registros después de mis turnos. Fue entonces cuando encontré discrepancias que se remontaban a 3 años atrás. El hospital donde trabajaba, Pine Hollow Medical Center, era pequeño, con poco personal, y de confianza para los condados vecinos. Su administrador, el Dr. Leonard Halpern, era un hombre delgado y de rasgos afilados que rondaba los 60 años, cuyo cabello plateado cuidadosamente partido y sus trajes planchados proyectaban una autoridad serena. Había traído al mundo a la mitad de los hijos del pueblo durante 3 décadas y era conocido por dar apretones de manos firmes y citar las escrituras en eventos benéficos. Emily lo había admirado en su momento, pero mientras indagaba más profundamente, notó que ciertos expedientes pasaban directamente por su despacho antes de ser archivados. Halpern siempre firmaba los certificados de defunción finales, dijo ella, incluso cuando no estaba presente en el nacimiento. La mandíbula de Daniel se tensó. Las instituciones otra vez, capas de legitimidad protegiendo la podredumbre que había debajo. ¿Y Mark?, preguntó. La expresión de Emily osciló entre el dolor y la rabia. Me dijo que dejara de hacer preguntas. Que el Estado a veces reubica a los bebés por su propio bien. Que no era asunto mío. Mark Carter había sido tierno en privado en otro tiempo, explicó ella, llevándole flores silvestres después de su turno, riendo con facilidad junto a los niños en los picnics de la iglesia. Pero durante el último año algo se endureció en él. Empezó a quedarse hasta tarde sin explicaciones, guardando su teléfono como si fuera un secreto. Una vez lo escuchó en el porche diciendo, el envío sale el viernes. Cuando lo confrontó, su rostro perdió toda calidez.
No entiendes cómo funciona este pueblo, le había dicho con una voz plana y controlada. O lo proteges o te aplasta. Daniel caminó hasta la mesa y apoyó los nudillos sobre la madera. ¿Tienes pruebas? Emily vaciló, luego metió la mano en el forro de su abrigo y sacó una pequeña memoria USB. El metal estaba rayado, pero intacto. Copié registros hospitalarios, actas de nacimiento, traslados que nunca ocurrieron. Lo miró. Y grabé a Mark una vez. Él no lo sabía. Daniel estudió la memoria sin tocarla todavía. Su entrenamiento le indicaba que datos como esos podían salvar vidas o costarlas. Si lo que dices es cierto, dijo despacio, esto no se trata solo de un oficial. Emily negó con la cabeza. No, es algo más grande. Mark dijo una vez que el sheriff mantiene los libros en orden. El sheriff Tom Briggs regresó a la mente de Daniel. El grueso bigote gris, el abultado vientre tensando el uniforme, la carcajada resonante que llenaba los salones del pueblo. Briggs había servido en las fuerzas del orden durante 35 años, construyendo una reputación de hombre que valoraba el orden por encima de todo. Tras perder a su hermano menor por las drogas décadas atrás, se obsesionó públicamente con proteger a los niños de los hogares problemáticos. Esa narrativa le había valido premios, subsidios y lealtad. Daniel reconocía el tipo. Hombres que construían su poder sobre la virtud mientras ocultaban sus compromisos bajo ella. ¿Cómo lograste escapar?, preguntó Daniel. Los ojos de Emily se oscurecieron. Le dije a Mark que iba a acudir a la policía estatal. Me quitó a Noah de los brazos y dijo que nunca volvería a verlo si lo intentaba. Su voz se cortó. Hizo una llamada. Lo escuché decir mi nombre y luego la palabra inestable. Cerró los ojos brevemente. Esperé a que saliera a su turno. Hice las maletas y huí. Un largo silencio llenó la cabaña, interrumpido únicamente por el crepitar constante de la leña. Daniel cruzó hasta un pequeño escritorio cerca del rincón, sacó un viejo teléfono satelital de un cajón y lo encendió. Dudó apenas un segundo antes de marcar un número memorizado. Al tercer timbre, una voz respondió. No deberías llamar a esta línea, dijo la voz con sequedad. Pertenecía a Samuel Sam Reyes, un exanalista de inteligencia naval que rondaba los 40 años, delgado y de mirada aguda, con piel olivácea y un surco permanente entre las cejas fruto de años leyendo expedientes clasificados. Sam había salvado en una ocasión al equipo de Daniel al interceptar información errónea que los habría llevado a una emboscada. Desde entonces, su confianza mutua era profunda. No lo haría si no fuera necesario, respondió Daniel. Le ofreció a Sam un resumen conciso. Sin nombres todavía, solo patrones. Sam guardó silencio por varios segundos. Traslados médicos en pueblos pequeños, murmuró. Daniel, si es lo que parece, tienes entre manos algo muy oscuro. Lo sé. Envíame lo que tengas. Revisaré las bases de datos federales, los reportes de niños desaparecidos, pero mantén el perfil bajo. Estas redes no operan sin protección. Nunca lo hacen. Daniel concluyó la llamada y miró a Emily. Tenemos que asumir que actuarán rápido en cuanto noten que ya no estás. Como si la idea lo hubiera invocado, la cabeza de Rex se alzó de golpe. El perro se levantó, dando una vuelta hacia la puerta trasera antes de regresar, los músculos tensos bajo su espeso pelaje. Daniel salió al porche. La nieve amortiguaba los sonidos, pero vagamente, cuesta abajo por la cresta, captó el lejano crujido de neumáticos sobre la grava. No lo bastante cerca para verlo aún, pero lo suficiente para inquietar. Al otro lado del valle, Martha Whitmore estaba de pie en su mesa de cocina, revisando pilas de viejos periódicos. Su pequeña casa de campo olía a canela y cera para muebles. No tenía intención de husmear. Simplemente había recordado con qué frecuencia las jóvenes embarazadas parecían abandonar el pueblo de forma abrupta en los últimos años. Un artículo le llamó la atención. Bebé fallece por complicaciones. Comparó las fechas,
6 en total a lo largo de 2 años, todas firmadas por el Dr. Halpern. El rostro surcado de arrugas de Marta se tensó. Quizás tenía 72 años, pero su mente era clara y metódica. Tomó su teléfono de disco y marcó el número del pastor Glenn Harper, un caballero que bordeaba los 60 años, con el cabello fino y arenoso y una voz suave que tranquilizaba a las familias en duelo. ¿Has enterrado alguna vez a 6 recién nacidos en 2 años? Preguntó sin rodeos. El pastor vaciló. No, señora. Entonces, ¿por qué los periódicos dicen que sí lo hiciste? Un largo silencio fue su respuesta. De vuelta en la cabaña, Daniel regresó al interior justo cuando un chisporroteo brotó de la pequeña radio de baterías en el estante. Atención, llegó una voz retumbante y familiar. El sheriff Briggs hablando en la frecuencia local. Emily Carter ha raptado a su hijo recién nacido y podría estar sufriendo de delirios posparto. Se insta a los ciudadanos a reportar cualquier avistamiento de inmediato. El niño está en peligro. El color abandonó el rostro de Emily. Lo está haciendo, susurró. Daniel sintió que una fría claridad se apoderaba de él. El momento era demasiado preciso. El ruido del patrullero más abajo, la transmisión, todo encajaba. Sabían hacia dónde te dirigías, dijo en voz baja. Rex volvió al lado de Emily, apretándose contra ella. Daniel regresó hacia la ventana y esta vez vio el tenue destello de la luz solar reflejada en el metal a través de la nieve que caía. Un vehículo detenido en el cruce inferior del camino, sin avanzar todavía, observando. La voz de Daniel bajó de tono, firme y serena. Nos están siguiendo. La nieve se espesó hasta convertirse en un velo blanco que tragaba el sonido y la distancia por igual, pero bajo su suavidad se distinguía el ritmo inconfundible de motores ascendiendo por la cresta. Daniel no perdió tiempo hablando 2 veces. Se movió con la precisión controlada de un hombre cuyo cuerpo recuerda el peligro antes de que la mente termine de nombrarlo. Emily permaneció paralizada por medio segundo, no apretado contra su pecho, hasta que la voz de Daniel atravesó su miedo con limpieza. Toma la mochila. Deja todo lo demás. Su tono era tranquilo, no urgente, y esa serenidad la tranquilizó a ella. Rex ya estaba en la puerta trasera, los músculos tensos, los ojos ámbar brillantes con una alerta inteligente. Daniel había trazado años atrás un sendero angosto que serpenteaba detrás de la cabaña y descendía hacia un barranco cubierto de laureles y abetos, un camino conocido solo por cazadores y aquellos que preferían no ser encontrados. Lo había abierto tras regresar de su último despliegue, cuando el sueño llegaba en fragmentos y necesitaba tener rutas trazadas por si el pasado lo seguía hasta casa. Ahora ese hábito serviría a algo más que su propia paz mental. Al salir a la tormenta, el viento sacudió el abrigo de Emily y le arrancó lágrimas que nada tenían que ver con el dolor. Daniel tomó a Noah por un momento para que ella pudiera recuperar el equilibrio en el descenso helado. El bebé se agitó pero no lloró, su carita rosada contra el aire frío antes de que Daniel lo acunara dentro de su chaqueta térmica. Rex se adelantó corriendo y luego regresó en círculos, dejando huellas profundas que Daniel cruzó deliberadamente con las suyas para confundir el rastro. A mitad de la pendiente se detuvo y escuchó. Voces se filtraban vagamente desde arriba, amortiguadas pero distinguibles. El sheriff Briggs no había venido solo. Entre los hombres que escalaban hacia la cabaña estaba el oficial Aaron Pike, un joven agente de poco más de 30 años, con el cabello arenoso cortado al ras y un rostro que aún conservaba la suavidad juvenil de alguien que alguna vez quiso ser heroico. Pike había crecido en la pobreza de esas colinas, criado por una madre soltera que limpiaba habitaciones de motel, y la placa le había otorgado estatus y estructura. Admiraba a Briggs como los hijos admiran a los padres, ciego a los defectos que aún no están listos para ver. Ahora avanzaba entre la nieve con un rifle colgado a baja altura, la mandíbula tensa, intentando creer el informe radial sobre la inestabilidad de Emily. ¿De verdad crees que ella le haría daño a su propio hijo?, murmuró entre dientes. Pero Briggs lo silenció con una mirada. En el barranco,
Daniel guió a Emily hacia un tronco caído que ocultaba una estrecha grieta en la roca. En su interior había una cueva poco profunda que había usado en otro tiempo para guardar provisiones de caza invernal. Le hizo una señal para que entrara. «Quédate aquí hasta que yo avise». Ella lo tomó del brazo, los dedos helados pero firmes. «No dejes que se lo lleven», dijo, repitiendo su temor anterior. Daniel le sostuvo la mirada, viendo no pánico ahora, sino una feroz determinación maternal. «No lo harán». Retrocedió hacia la tormenta con Rex a su lado. Las orejas del perro se aplastaron brevemente contra el viento y luego se elevaron al captar un nuevo aroma. Daniel se agachó y emitió una señal silenciosa con la mano. Rex viró bruscamente cuesta arriba, irrumpiendo deliberadamente entre la maleza, rompiendo ramas y pateando nieve para crear ruido. Segundos después, un grito surgió desde arriba. Movimiento a la izquierda. La voz de Pique. Las botas retumbaron en la persecución. Daniel permaneció inmóvil, contando latidos. Sabía que Rex no los llevaría demasiado lejos. El perro estaba entrenado para atraer la atención sin comprometer la seguridad. Según lo previsto, tras varios tensos minutos, los agentes se dividieron, dos siguieron la pista falsa mientras Briggs permanecía cerca de la cabaña, la sospecha afilando sus pesados rasgos. Daniel regresó sigilosamente a la cueva, el corazón tranquilo pero la mente acelerada. Había visto suficientes operaciones para reconocer un cerco coordinado. Esto no era una verificación de bienestar de rutina. Era presión controlada. Cuando se reunió con Emily, ella estaba arrodillada junto a la cuna, susurrando suaves palabras de consuelo a Noah. La nieve se aferraba a su cabello como frágiles cuentas de vidrio. Daniel sacó del bolsillo un pequeño receptor satelital y activó un mensaje seguro de Sam. Una línea codificada se deslizó por la diminuta pantalla. Anomalías financieras confirmadas. Pine Hollow Medical Center vinculado a Holloway Trust Bank. Grandes transferencias recurrentes marcadas como servicios benéficos de reubicación. Daniel exhaló lentamente. Holloway Trust no era un pequeño banco rural. Era un banco regional con sede en Charleston y sucursales en 3 estados. Su presidente, Richard Holloway, era conocido por sus trajes impecables, sus fundaciones benéficas y sus donaciones a campañas políticas que compraban influencia. Daniel recordaba haber visto a Holloway una vez en una gala televisada para veteranos, estrechando manos con senadores y hablando de proteger el futuro de América. La frase ahora le resultaba siniestra. Emily observaba su rostro. «Es más grande que el sheriff», dijo él en voz baja. «El dinero se mueve a través de un banco». Sus labios se entreabrieron con incredulidad. «¿Un banco?» «Las redes necesitan infraestructura», respondió él. «Los hospitales crean registros. Las fuerzas del orden los protegen. Los bancos mueven las ganancias». Los hombros de Emily se hundieron bajo el peso de todo ello. En el pueblo, Martha Whitmore entró a la modesta iglesia de madera, sus botas dejando rastros de nieve derretida por el pasillo. El pastor Glenn Harper estaba junto al púlpito, con las manos entrelazadas con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Parecía más mayor que sus 58 años en ese momento, el cabello fino arenoso escaso en la coronilla, las gafas deslizándose por la nariz. Había construido su vida consolando a los demás, predicando integridad y perdón, pero el compromiso se había infiltrado silenciosamente. «Firmaste los certificados», dijo Marta sin acusar, simplemente constatando el hecho. Los ojos del pastor se llenaron de lágrimas. «Tom me dijo que los bebés habían nacido con adicciones», dijo en un extraño susurro. «Dijo que las familias solicitaban privacidad. Pensé que estaba evitando la vergüenza de las madres». Su voz se quebró. «Nunca vi los cuerpos». Marta extendió su mano hacia la de él, pequeña y arrugada pero firme. «Entonces ayúdanos a repararlo». El pastor asintió lentamente, con las lágrimas desbordándose. «Guardé copias», confesó. «No sé por qué. Quizás lo sabía en el fondo».
De vuelta en el barranco, Rex regresó a la carrera, el pecho agitándose ligeramente pero los ojos brillantes. La nieve le cubría el lomo como azúcar en polvo. Le empujó la rodilla a Daniel una vez, señal clara. La búsqueda había cambiado de dirección. Daniel volvió a escuchar. Los motores se retiraban cuesta arriba, reagrupándose. Sabía que Briggs no abandonaría la cacería fácilmente, pero las apariencias importaban. Demasiada fuerza levantaría sospechas. Nos movemos antes de que oscurezca, dijo Daniel. Comenzó a guardar suministros esenciales en una mochila desgastada. Emily ajustó la manta de Noah, sus movimientos más calmados ahora que la acción había reemplazado a la parálisis. Al levantar la bolsa de pañales para asegurarla, Daniel notó una rigidez inusual en su base. ¿Qué hay ahí?, preguntó. Emily vaciló, luego abrió el forro interior. De debajo de telas dobladas y toallitas húmedas sacó otra pequeña memoria USB sellada dentro de un vial de medicación de plástico. Seguro de vida, dijo, por si acaso me registraban. Daniel la contempló, la comprensión asentándose con una gravedad silenciosa. Ella había llegado preparada no solo para huir, sino para luchar. Tomó el vial con cuidado, sintiendo el peso de la prueba más pesado de lo que su tamaño sugería. Afuera, el viento doblaba las copas de los árboles y se llevaba el último eco de los motores que partían. Daniel miró a Rex, luego a Emily y a Noah, y comprendió que, fuera lo que esto había comenzado siendo, ya no era solo supervivencia. Era exposición. Trajiste la verdad contigo, dijo en voz baja. Emily asintió, los ojos encendidos a pesar del frío. No iba a huir con las manos vacías. El río corría negro bajo su delgada piel de hielo, avanzando lenta pero implacablemente por el valle mientras el crepúsculo bajaba un cielo morado y amoratado sobre las colinas Appalachen. Daniel condujo a Emily a lo largo de la orilla helada hasta que los árboles se aclararon y una estructura abandonada apareció a la vista, un granero de tabaco, castigado por el tiempo, que se había derrumbado hacia adentro por un costado, pero que aún ofrecía abrigo parcial. Más allá se alzaba una casa de labranza desvencijada, hace mucho tiempo rendida a la podredumbre, con las ventanas huecas y ciegas. El lugar había pertenecido en otro tiempo a una familia minera que se fue cuando la mina cerró 20 años atrás, y Daniel lo conocía solo porque había rastreado ciervos allí un invierno en que la soledad le pesaba demasiado. El viento cortaba afilado desde el agua, pero el ocultamiento importaba más que la comodidad. Dentro del granero, el polvo y el heno viejo se mezclaban con el olor a madera húmeda. Daniel despejó un espacio junto a la pared menos expuesta, mientras Emily acomodaba a Noah contra su pecho, meciéndolo con suavidad. La respiración del bebé se había fortalecido durante el día anterior, el color regresando a sus mejillas. Sin embargo, su vulnerabilidad afilaba cada decisión que Daniel tomaba. Rex recorrió el perímetro antes de tumbarse cerca del umbral roto, la cabeza erguida, el cuerpo orientado hacia el exterior. Incluso en la quietud, irradiaba vigilancia. Daniel se arrodilló en el frío suelo y conectó la segunda memoria USB a una tableta resistente que guardaba sellada en una bolsa impermeable. El resplandor iluminó su rostro anguloso, agudizando la cicatriz a lo largo de su mandíbula. Emily lo observaba, sus ojos buscando en él esperanza o confirmación. Los archivos se abrieron lentamente, certificados escaneados, códigos de traslado y grabaciones de audio. Una grabación crepitó con la voz de Mark Carter, tensa y cortante. Dijiste que los números tenían que ser exactos. Murmuró Mark en el archivo. Otra voz respondió, más profunda, más autoritaria. Lo son. Tú solo cumple las órdenes. Daniel pausó la grabación. La segunda voz llevaba el inconfundible barítono del sheriff Tom Briggs. La mano de Emily voló hacia su boca. Es él, susurró. Daniel asintió una vez. Tu marido no dirige esto, dijo con cuidado. Ejecuta instrucciones. La revelación no absolvía a Mark, pero cambiaba la jerarquía.
La expresión de Emily se fracturó entre la rabia y algo más doloroso, una traición superpuesta con el más tenue de los duelos por el hombre que alguna vez amó. Él lo eligió, dijo tras un momento, aunque no estuviera en la cima. Daniel no discutió. Comprendía cómo los sistemas coercionaban la obediencia, pero también sabía que el carácter se rebelaba bajo la presión. Afuera, Rex se tensó de repente, las fosas nasales dilatadas. Daniel cerró la tableta y apagó el pequeño farol. El silencio cayó espeso a su alrededor. Desde la línea de árboles al otro lado del río, un tenue clic metálico se propagó a través del frío. Daniel se acercó a una grieta en la pared del granero y atisbó hacia afuera. Una figura permanecía parcialmente oculta entre los sicomoros. Un hombre alto con un fusil largo, sin apuntar pero listo. Vestía una parca oscura y un gorro de lana, la postura disciplinada en lugar de imprudente. Daniel lo reconoció a la segunda mirada. Caleb Vance, un ex-Army Ranger reconvertido en contratista de seguridad privada que había regresado a Pine Hollow 2 años atrás. Caleb rondaba los 40 años, de pecho ancho y rostro cuadrado y generosamente barbado, con ojos gris pálido que pocas veces revelaban pensamiento alguno. Había cumplido varios periodos en Afganistán antes de partir en circunstancias discretas tras una operación de convoy fallida que costó vidas civiles. Desde su regreso, se mantenía en gran parte apartado, aceptando contratos bien pagados que hacían pocas preguntas. Daniel sintió que el reconocimiento se asentaba en él como hielo en las venas. Esto no era un oficial casual vigilando el bosque. Era contención a sueldo. Rex emitió un gruñido bajo y controlado. «Está rastreando», murmuró Daniel. Hizo una señal a Emily para que se dirigiera hacia la casa de labranza detrás del granero, con intención de cambiar de posición antes de que Caleb se cerrara sobre ellos. Se movieron rápidamente, pero en silencio por el estrecho claro. La nieve crujió levemente bajo sus botas. Dentro de la casa, el aire era más frío, pero las paredes eran más gruesas. Daniel colocó a Emily en una habitación trasera mientras él y Rex permanecían cerca del recibidor de entrada. Los minutos pasaron como alambre tensado. Entonces una voz llamó desde afuera, amplificada ligeramente por el eco del río. «Daniel Walker», retumbó el sheriff Briggs. «No querrás escalar esto». Briggs apareció a la vista cerca del granero. Con el cuello del abrigo levantado contra el viento. Su bigote erizado, y en la luz menguante, su amplia silueta parecía imponente. Caleb permanecía detrás de él, escaneando los ángulos con paciencia profesional. «Estás albergando a una mujer con delirios», continuó Briggs. «Entréganosla y esto termina en silencio». Daniel se asomó al umbral, la postura relajada pero en alerta. «Pareces nervioso», respondió con ecuanimidad. Los ojos de Briggs se entornaron. «No entiendes en qué te estás metiendo». «Entiendo el dinero», dijo Daniel. «Y entiendo los patrones». Una ráfaga cruzó el rostro de Briggs, rápida pero reveladora. El sheriff gesticuló sutilmente. Caleb se desplazó hacia la izquierda, intentando flanquear. Rex respondió al instante, saliendo disparado por una ventana lateral y haciendo un amplio círculo, forzando a Caleb a ajustar su postura. El momento se fragmentó en movimiento. Briggs se lanzó hacia la entrada de la casa como para irrumpir por la fuerza. Daniel lo interceptó, sus cuerpos chocando con fuerza contra el deformado marco de madera. Briggs era más pesado pero más lento. Daniel giró, usando la palanca en lugar de la fuerza bruta, empujándolo de vuelta hacia la nieve. Caleb levantó el fusil pero vaciló cuando Rex se abalanzó hacia él, los dientes al descubierto, sin atacar, pero desestabilizando su puntería. En el caos, una segunda camioneta patrullera rugió desde la línea de árboles. El oficial Aaron Pique saltó de ella, los ojos desorbitados ante la escena que se desplegaba. «Sheriff», gritó. Su incertidumbre le costó unos segundos. Briggs recuperó el equilibrio y ladró una orden. «Asegura a la mujer». Pique vaciló solo brevemente antes de precipitarse hacia la parte trasera de la casa. Daniel intentó liberarse,
Pero Caleb se recuperó rápidamente, derribándole por abajo. El impacto le sacó el aliento de los pulmones. Rex gruñó y forzó a Caleb a retroceder. Sin embargo, la distracción creó un hueco. Desde dentro, el grito sobresaltado de Emily cortó el aire. Pike emergió momentos después, agarrándola del brazo. Noah envuelto con fuerza contra su pecho. Su expresión era conflictiva, la mandíbula apretada. Pero el deber venció a la duda. Lo siento, murmuró entre dientes mientras la escoltaba hacia la camioneta. Emily se retorció, sus ojos encontrándose con los de Daniel. El miedo regresó, pero no la impotencia. No dejes que entierren esto, gritó. Daniel se lanzó hacia adelante, pero Briggs apoyó el cañón de su arma contra él, sin disparar, solo amenazando. Los motores de la camioneta rugieron. La nieve salió disparada al retroceder, alejándose por el estrecho camino de acceso. El silencio se abatió de nuevo en cuanto desaparecieron, roto solo por el murmullo constante del río. Daniel permaneció rígido, el pecho subiendo con fuerza, la furia contenida pero no liberada. Rex regresó a su lado, respirando agitadamente pero sin heridas, los ojos ardiendo con una frustración en alerta. Daniel se inclinó brevemente, apoyando la frente contra la del perro. «Vamos a la guerra», dijo en voz baja. La tormenta llegó antes del amanecer, densa y deliberada, cubriendo Pine Hollow con espesas capas de nieve que amortiguaban el sonido y borraban las huellas como si la propia montaña hubiera decidido guardar secretos. Daniel se movía entre la arboleda con Rex a sus pies, ambas figuras apenas distinguibles contra el pálido horizonte. Había pasado la noche rastreando las huellas de neumáticos desde el camino de acceso al río hasta una instalación de almacenamiento industrial en las afueras del pueblo, un almacén de distribución refrigerado oficialmente propiedad de Appalachian Agricultural Logistics, utilizado extraoficialmente para algo mucho más frío que productos agrícolas. El edificio se agazapaba bajo contra la ladera. El revestimiento metálico era desgastado y poco llamativo. Una sola lámpara de sodio zumbaba cerca del muelle de carga. Daniel se agachó detrás de una pila de paletas abandonadas y estudió el perímetro. 2 agentes rotaban la guardia afuera. Ninguno de los dos se conducía con la disciplina de Caleb Vance. Caleb probablemente estaba adentro. La mandíbula de Daniel se tensó. Ya había transmitido copias comprimidas de los registros financieros y los archivos de audio a su antiguo contacto naval, el comandante Luke Jardín, un oficial delgado y metódico con el cabello prematuramente plateado y una reputación de integridad silenciosa forjada durante despliegues en grupos operativos anticorrupción. Luke había respondido con una sola frase. Los ojos federales están puestos en esto desde ya. Daniel pretendía comprar algo más que tiempo. Hizo una señal a Rex. El pastor alemán bajó el cuerpo instintivamente, los músculos tensos, las orejas inclinadas hacia adelante. A los 6 años, Rex había madurado hasta alcanzar un equilibrio entre la contención y la fuerza. No era imprudente, pero cuando se le ordenaba, se movía como un rayo controlado. Daniel rodeó hasta una entrada de servicio lateral y forzó la cerradura oxidada en cuestión de segundos. Adentro, el aire frío le traspasó el abrigo. El interior olía vagamente a antiséptico y gasoil. Hileras de compartimentos aislados flanqueaban la pared del fondo, algunos etiquetados con etiquetas de envío plastificadas. En el centro del almacén, 3 cunas portátiles descansaban bajo iluminación industrial. En ellas yacían bebés bien envueltos, caritas pequeñas, rosadas pero inquietas, como si percibieran el desplazamiento. Daniel sintió que algo dentro de él se endurecía hasta convertirse en acero. Más allá del área de almacenamiento, se había construido una oficina improvisada con paredes temporales. Escuchó voces. El familiar rumble de Briggs, y otra voz más delgada, tensa. Emily. Daniel se acercó sigilosamente. El sheriff Briggs estaba junto a un escritorio lleno de documentos, el abrigo quitado, las mangas enrolladas para revelar unos antebrazos gruesos y un reloj demasiado caro para un salario rural. Caleb Vance se apoyaba contra un archivador,
el fusil colgado con descuido pero los ojos atentos. Emily estaba atada a una silla metálica. No acunado contra su pecho, el rostro pálido pero desafiante. Ya es demasiado tarde, estaba diciendo Briggs. Los papeles están presentados. Una vez que los transfieran, nadie podrá rastrearlos. El mentón de Emily se alzó. Subestimas a las madres. Daniel entró a la habitación sin anunciarse. Y vosotros subestimáis a los soldados. Caleb reaccionó primero, apartándose del archivador, pero Rex irrumpió en el mismo instante, golpeando las piernas de Caleb y haciéndolo caer de costado. Daniel cubrió la distancia hasta Briggs en 2 zancadas. El sheriff buscó su arma, pero Daniel le torció la muñeca y lo desarmó con precisión ensayada. El arma repiqueteó sobre el concreto. Briggs lanzó un puñetazo pesado que alcanzó la mejilla de Daniel. Sin embargo, Daniel absorbió el golpe y lo empujó de vuelta contra el escritorio. Rex inmovilizó a Caleb, los dientes a centímetros de su garganta, con un gruñido bajo pero controlado. Los ojos grises de Caleb se encontraron con los de Daniel. Había reconocimiento en ellos, no odio, sino cálculo. Esto no es por ti, murmuró Caleb, el aliento visible en el frío. Nunca lo fue. Ahora lo es, respondió Daniel. El oficial Aaron Pique irrumpió por la puerta exterior, atraído por el alboroto. Se quedó paralizado ante la visión de Briggs reducido y Rex inmovilizando a Caleb. Pique era joven, con poco más de 30 años, el cabello arenoso y un rostro todavía demasiado abierto para la corrupción. Su padre había servido en la fuerza antes que él, un oficial respetado que murió de un derrame cerebral 5 años atrás. Pique se había unido para honrar ese legado. Sheriff, susurró, la confusión batallando contra la lealtad. Briggs escupió sangre y ladró una orden. Arréstenlo. Pique miró de Daniel a Emily y a los bebés en las cunas visibles a través de la puerta abierta. Algo se fracturó dentro de él. Bajó el arma. ¿Qué es este lugar?, preguntó con voz ronca. Mira, dijo Daniel en voz baja. Mira lo que está enviando. Pique entró a la sala de almacenamiento y vio las etiquetas plastificadas, las cunas, los manifiestos falsificados impresos sobre el escritorio. Sus hombros se desplomaron como si años de ilusión se vaciaran de golpe. Mi hermana, murmuró. Perdió un bebé el año pasado. Dijeron que fueron complicaciones. Emily le sostuvo la mirada. ¿Cuántas complicaciones crees que son coincidencia? Pique tragó saliva con dificultad y extendió la mano hacia la radio en su cinturón. Despacho, aquí el oficial Pique. Solicito supervisión federal inmediata. Posible operación de tráfico en Agricultural Logistics. El sheriff Briggs está bajo custodia. Briggs se lanzó furioso, pero Daniel apretó su sujeción. En cuestión de minutos, distantes sirenas comenzaron a elevarse. No patrullas locales, sino vehículos federales sin distintivos abriéndose paso entre la nieve. Afuera, en los escalones del juzgado, Martha Whitmore estaba de pie bajo un abrigo de lana 2 tallas demasiado grande, el cabello gris recogido con pulcritud a pesar de la tormenta. A su alrededor se habían congregado casi 30 mujeres de la iglesia bautista de Pine Hollow, todas mayores de 60, algunas con bastones, otras con termos sujetos entre manos enguantadas. La postura de Martha era erguida a pesar de sus 72 años. Su fallecido hijo, Thomas Whitmore, había muerto en Irak a los 24, y el duelo había grabado líneas en su rostro, pero también había tallado determinación. Estamos aquí porque la verdad necesita testigos, dijo, la voz temblorosa pero firme. La nieve les polveaba los hombros mientras los periodistas, atraídos por filtraciones federales anónimas, comenzaban a filmar. La imagen de mujeres ancianas rezando abiertamente en la tormenta, exigiendo una investigación, se extendió por las redes sociales en cuestión de horas. De vuelta en el almacén, los SUVs negros se deslizaron hasta el estacionamiento. El comandante Luke Harding emergió primero, el cuello del abrigo levantado, los ojos escaneando el entorno. Era alto y delgado,
con pómulos marcados y una intensidad serena que calmaba el caos. Los agentes federales lo siguieron, eficientes e impasibles. Luke se acercó a Daniel y evaluó la escena en segundos. «Hiciste suficiente», dijo en voz baja. Briggs fue esposado, la furia reemplazada por incredulidad mientras los agentes recitaban los cargos. Caleb Vance fue detenido sin resistencia. Su expresión permaneció impenetrable, como si calculara el cambiante costo de la lealtad. Emily fue liberada, las muñecas enrojecidas pero sin quebrarse. Aferró a Noah y observó cómo los agentes documentaban cada cuna, cada archivo. Afuera, la nieve seguía cayendo, pero algo fundamental había cambiado. Pike permanecía apartado, mirando al sheriff ahora esposado, debatiéndose con el derrumbe de un hombre en quien alguna vez había confiado. Luke apretó el hombro de Daniel. Las pruebas recibidas son inapelables. Daniel exhaló lentamente. Rex se sentó a su lado, la postura orgullosa pero serena. Las sirenas resonaron por el pueblo mientras la noticia se extendía. Pine Hollow no volvería a la ignorancia. El juzgado federal de Charleston se alzaba desde la ciudad invernal y gris como un bloque de piedra tallada, solemne e inamovible, sus altas ventanas reflejando un cielo cargado de nubes sin resolver. En su interior, el aire llevaba la tensa quietud del ajuste de cuentas. Emily Carter estaba sentada en la mesa de los demandantes, la postura más erguida de lo que había estado en semanas, aunque el agotamiento ensombrecía sus ojos. Llevaba un sencillo vestido azul marino prestado por Martha Whitmore, que había insistido en que la dignidad es una especie de armadura. Noah, ahora más sano y robusto, permanecía con una voluntaria de atención pediátrica en una sala protegida al fondo del pasillo. Daniel estaba sentado 2 filas detrás de Emily, los anchos hombros cuadrados, la mandíbula firme, Rex a sus pies. El pastor alemán llevaba un discreto arnés de trabajo etiquetado como apoyo emocional. Ojos ámbar tranquilos pero atentos, un pilar silencioso en una sala repleta de escrutinio. Al otro lado del pasillo, el sheriff Tom Briggs parecía disminuido en un traje gris carbón, las muñecas libres pero flanqueado por alguaciles federales. Sin su placa y su abrigo de invierno, parecía más pequeño, aunque las líneas duras de su rostro y la mirada hundida en sus ojos seguían sugiriendo a un hombre no acostumbrado a las consecuencias. La jueza presidenta, la honorable Margaret Ellison, entró puntualmente a las 9. Tenía poco más de 60 años, el cabello plateado recogido en un moño apretado, los rasgos precisos y deliberados. La jueza Ellison había procesado crimen organizado en Chicago antes de ascender al estrado. Era conocida por sus fallos mesurados y su negativa a dejarse llevar por la teatralidad. La fiscal, la asistente del fiscal general de los Estados Unidos Rachel Kim, se puso de pie para presentar los alegatos de apertura. Rachel rondaba los 40 años, serena y meticulosa, con el cabello oscuro cortado en blanda a la altura de los hombros. Años atrás, había perdido a un primo a manos de una red de tráfico en Los Ángeles, una herida silenciosa que afilaba su determinación en casos relacionados con la explotación. Habló con claridad sobre registros médicos falsificados, códigos de transporte interestatal y manipulación financiera coordinada que vinculaba a Appalachian Agricultural Logistics con sociedades pantalla en 3 estados. Cuando Emily fue llamada a testificar, la sala se quedó en silencio. Se dirigió al estrado sin vacilar. Su voz tembló solo brevemente antes de estabilizarse al describir las irregularidades hospitalarias. La noche en que escuchó conversaciones en clave, los traslados encubiertos de recién nacidos etiquetados como fallecidos. Describió la participación de Mark Carter no con veneno, sino con claridad, distinguiendo entre obediencia y orquestación. La defensa tomó la palabra poco después. El abogado principal, Leonard Grayson, era alto y de impecable arreglo personal, la barba entrecana recortada con precisión, la voz suave y trabajada. Grayson se especializaba en desmantelar la credibilidad. Pivotó rápidamente hacia Daniel. «¿No es cierto?», preguntó durante el contrainterrogatorio, «que el señor Walker padece de trastorno de estrés postraumático?» Murmullos recorrieron la galería. Daniel se levantó cuando fue convocado, su expresión impenetrable.
Respondió con ecuanimidad, sí. Grayson circuló. No es posible que su condición afectara su percepción de los eventos. Los dedos de Daniel rozaron brevemente el collar de Rex. Mi condición agudiza mi percepción bajo amenaza, respondió con calma. No fabrica manifiestos de envío. Una sonrisa tenue y contenida cruzó el rostro de Rachel Kim. Grayson presionó más, haciendo referencia al expediente de servicio de Daniel y al trauma de combate documentado, intentando pintarlo como inestable. La jueza Ellison intervino en 2 ocasiones, reduciendo el alcance de las preguntas. A lo largo de todo ello, Rex permaneció inmóvil, la cabeza erguida, anclando la sala con su serena presencia. Cuando Daniel terminó su testimonio, la jueza Ellison se dirigió a la defensa. El historial médico del testigo no se utilizará para insinuar delirios sin evidencia psiquiátrica sustantiva, declaró con firmeza. La corriente subterránea cambió. Martha Whitmore fue llamada a continuación. Caminó al estrado sin ayuda a pesar de su edad. El cabello gris recogido hacia atrás, la postura erguida. El paso del tiempo había adelgazado su figura, pero no su voz. Ajustó las gafas y miró directamente al jurado. Tengo 72 años, comenzó. He enterrado a un hijo que vistió el uniforme de su país. Sé lo que hace el duelo. Sé lo que cuesta. Sus palabras no llevaban teatralidad. Solo el peso de lo vivido. Describió los recortes de periódico que había conservado. Las 6 muertes fetales reportadas en 18 meses. Las madres que habían desaparecido silenciosamente de Pine Hollow después. No me quedan muchos años, continuó, los ojos brillantes. Pero me gustaría que los años que me quedan se vivieran en la verdad. Un silencio tan completo siguió que se sintió sagrado. Entonces alguien en la galería se puso de pie. Otro lo siguió. En cuestión de segundos, la sala se alzó en un tributo colectivo espontáneo, un homenaje no ensayado a una mujer que había elegido el coraje sobre la comodidad. La jueza Ellison permitió el momento antes de restaurar el orden con gentileza. La audiencia se extendió hasta la tarde mientras analistas financieros detallaban transferencias cifradas e investigadores federales trazaban el alcance de la red. Las pruebas proyectadas en pantallas vinculaban a Briggs directamente con cuentas ejecutivas más allá de las fronteras estatales. Una vez concluidos los alegatos finales, la jueza Ellison se retiró brevemente antes de emitir resoluciones preliminares. Las pruebas presentadas demuestran una empresa criminal coordinada, declaró. El sheriff Thomas Briggs queda por la presente remitido a custodia federal en espera de sentencia por múltiples cargos de conspiración, tráfico, fraude y obstrucción. La compostura de Briggs se fracturó por primera vez. Sus hombros se desplomaron cuando un alguacil le aseguró las esposas. Afuera del juzgado, las cámaras capturaron la imagen de un alguacil sin placa escoltado encadenado. Las cadenas de noticias emitieron las imágenes a todo el estado. Simultáneamente, grupos de operaciones federales ejecutaban órdenes de registro en 2 condados vecinos, descubriendo registros falsificados paralelos. Al anochecer, funcionarios estatales anunciaron una investigación integral de los sistemas de notificación de los hospitales rurales. En el pasillo después, Daniel permaneció en silencio al lado de Emily mientras los periodistas lanzaban preguntas. Ella sostenía a Noah con fuerza, sin temblar ya. No ha terminado, murmuró Emily a Daniel. Ha comenzado, respondió él. Rex se apoyó suavemente contra su pierna como si afirmara el giro de la supervivencia a la justicia. La primavera llegó lentamente a las colinas Appalachian, no con un calor repentino, sino con un cuidadoso aflojamiento de la escarcha de la tierra, el río desprendiéndose de su piel de hielo y discurriendo más claro de lo que había estado en meses. Pine Hollow también se sentía diferente, como si el pueblo hubiera exhalado tras contener la respiración durante años. Los cargos contra Emily Carter fueron formalmente desestimados en una audiencia breve pero decisiva que limpió su nombre por completo. El Estado emitió una declaración pública reconociendo las fallas investigativas en el hospital y en el departamento del sheriff. Y aunque las disculpas no borraron el miedo ni el aislamiento,
restauraron algo vital, su posición. Daniel estuvo a su lado en los escalones del juzgado cuando el secretario le entregó el documento final. Ella sostuvo el papel con dedos firmes, la luz del sol captando el tenue temblor que ya no intentaba ocultar. Noah, envuelto contra su hombro, dormía plácidamente, ajeno al hecho de que su futuro había sido desanudado de las mentiras. Daniel ya había comenzado a explorar propiedades cerca de su cabaña, no por obligación, sino porque entendía que la seguridad incluía la estabilidad. La casa que encontró se hallaba a medio kilómetro por un sinuoso camino de grava bordeado de cornejos silvestres y pinos. Era modesta, una casita de tablas de madera blancas con un porche angosto y una puerta roja desgastada por años de intemperie, pero estructuralmente sólida con un techo nuevo y una vista del valle que se abría ampliamente bajo la luz de la mañana. La propietaria anterior, la señora Lillian Turner, una viuda de casi 90 años con ojos azules perspicaces y una columna más recta que la de muchos hombres de la mitad de su edad, había vivido allí sola hasta que la artritis la convenció de mudarse más cerca de su hija en Knoxville. Lillian tenía un ingenio rápido y una tenacidad silenciosa que provenía de décadas de mantener una granja a flote tras el ataque al corazón que se llevó a su marido demasiado pronto. Estudió a Emily con detenimiento durante su encuentro, notando la firmeza en su mirada y la manera en que equilibraba el agotamiento con la resiliencia. «Ya no estás huyendo», dijo Lillian con sencillez mientras firmaba los documentos finales. «Eso es bueno. Las casas merecen personas que se queden». Emily se mudó a la casita 2 semanas después. Daniel insistió en ayudar a cargar los muebles, su amplia figura navegando los marcos de las puertas con paciente cuidado. No se demoraba innecesariamente, consciente de los límites, pero encontraba razones para revisar las reparaciones o traer leña. Seguía siendo un hombre solitario en sus hábitos, todavía se despertaba antes del amanecer, todavía paseaba por la arboleda con Rex a su lado, pero algo en su postura se había suavizado. La cabaña ya no se sentía como un exilio. Se sentía como un ancla. Martha Whitmore se convirtió en una presencia constante casi de inmediato. Llegó la primera mañana después de que Emily se instaló, una cesta de mimbre equilibrada en su cadera, los rizos grises recogidos con pulcritud bajo un pañuelo lavanda. Martha había envejecido con gracia, las líneas en sus ojos profundizadas por la risa y el dolor por igual, y se movía con la seguridad de alguien que había sobrevivido al miedo. «Supongo que ahora soy la abuela Martha», anunció sin ceremonia, entrando con una hogaza de pan con miel y una manta tejida doblada cuidadosamente encima. La manta era de color azul pálido con pequeñas estrellas blancas cosidas en las esquinas, cada estrella representando a un niño que, ella creía, merecía protección. Había aprendido a tejer de su propia abuela durante la Gran Depresión, cuando el calor era una moneda de cambio. Noah respondió a su voz con una curiosa inclinación de la cabeza, los diminutos dedos aferrando el suave hilo. La carcajada de Martha resonó clara y sin reservas. Por las tardes, Daniel solía encontrarlas en el porche, Emily sentada en una mecedora con Noah acunado entre sus brazos, Martha relatando historias de Pine Hollow antes de que el silencio la vaciara. Daniel se quedaba a unos pasos de distancia, apoyado contra el poste del porche, escuchando sin irrumpir. Había vivido durante años con el peso de la ausencia oprimiéndolo. Ahora el sonido de la conversación se deslizaba entre las casas como prueba de que la soledad no tenía que significar aislamiento. Rex se adaptó como si el acuerdo siempre hubiera existido. El pastor alemán dividía su tiempo sin esfuerzo, las mañanas patrullando con Daniel, las tardes extendido junto a la cuna de Noah en el suelo de la casita. A los 6 años, Rex había alcanzado una madurez en la que la vigilancia llegaba sin esfuerzo. Sus ojos ámbar seguían el movimiento pero se suavizaban alrededor del bebé. Una tarde, Emily estaba nuevamente sentada en el porche de la cabaña de Daniel, Noah acunado contra su pecho, muy similar a la noche de su llegada. Pero la diferencia residía en su expresión. El cielo sobre ellos era luminoso, el aire cargaba el aroma de la tierra deshelada en lugar del miedo. Daniel salió detrás de ella, deteniéndose en el umbral. No interrumpió el momento. Simplemente observó cómo Emily ajustaba la manta de Noah y sonreía.
No la sonrisa frágil del desafío, sino la sonrisa serena de alguien que reconoce haber sobrevivido. «¿Sigues vigilando el camino?», observó ella con suavidad, percibiendo su presencia sin volverse. Daniel exhaló con media sonrisa. «Costumbre». «Ya no es el mismo camino», respondió ella. Él avanzó entonces, apoyando una mano levemente sobre el barandal del porche. Rex descansaba a los pies de Noah, la cabeza erguida con protección pero a gusto. Pájaros llamaban desde la arboleda, y en algún lugar del valle, un motor de tractor zumbaba levemente, sonidos ordinarios recuperando el espacio que antes ocupaban las sirenas. Daniel no había cambiado en las formas fundamentales que lo definían. Seguía siendo un hombre forjado por el servicio, por cicatrices visibles e invisibles, pero ya no se mantenía apartado de la vida como si ésta pudiera traicionarlo. Emily se mecía suavemente, la luz del sol captando los mechones de su cabello al caer sueltos de una sencilla trenza. Los tablones del porche crujían suavemente bajo el peso cambiante. Por un momento, nadie habló. El silencio no estaba vacío. Estaba lleno. El otoño regresó a las colinas Appalachian con hojas de bordes dorados y una luz más gentil que la del año anterior, como si las montañas mismas se hubieran suavizado tras presenciar la resistencia. Casi 12 meses habían transcurrido desde la tormenta que llevó por primera vez a Emily Carter al porche de Daniel Walker, y Pine Hollow ya no se sentía como un pueblo preparándose para el escándalo. Se sentía como un lugar que reconstruía con manos deliberadas. La casita de tablas blancas a medio kilómetro por el camino de grava lucía ahora un letrero pintado cerca de su verja. Haven House. Emily la había abierto 3 meses atrás como centro de apoyo para madres embarazadas en crisis. El interior olía levemente a lavanda y ropa limpia, las paredes pintadas de un verde pálido y sereno. Llevaba el cabello más largo ahora, usualmente recogido en una trenza suelta, y había una firmeza en su postura que había reemplazado la tensa vigilancia que cargaba en otro tiempo. Las mujeres de los condados vecinos llegaban silenciosamente al principio, algunas referidas por iglesias, otras por enfermeras que ya no temían represalias administrativas. Emily escuchaba más de lo que hablaba. Había aprendido que el silencio, cuando es amable, permite que la verdad aflore. Daniel había establecido en paralelo la Appalachian Guardian Initiative, una pequeña pero creciente organización sin ánimo de lucro centrada en auditorías de protección infantil rural y transparencia de recursos. No tomaba el micrófono a menos que fuera necesario. En cambio, se reunía con los consejos de condado, revisaba los protocolos de notificación y trabajaba junto a los enlaces federales para garantizar que lo ocurrido en Pine Hollow no echara raíces en otro lugar. El comandante Luke Harding visitaba trimestralmente, su delgada figura bajando de vehículos gubernamentales con esa misma compostura contenida, ofreciendo actualizaciones y la callada confirmación de que los sistemas estaban cambiando. Daniel seguía siendo un hombre de rutinas, paseos al amanecer con Rex, veladas revisando archivos a la luz de la lámpara, pero ya no orbitaba en torno al aislamiento. Rex, con 7 años ya, llevaba más gris a lo largo del hocico y se movía con un paso ligeramente más lento tras los días largos. Sin embargo, su vigilancia no había menguado. Cada noche se acomodaba cerca de la ventana del cuarto de Noah, la cabeza apoyada en el marco, las orejas atentas a los cambios más pequeños del valle. Noah, dando ahora sus primeros pasos con determinada inestabilidad, reía libremente cuando Rex empujaba un bloque de madera por el suelo. Daniel nunca reclamó la paternidad, nunca reemplazó lo que Noah había perdido. Sin embargo, se encontraba a sí mismo estabilizando instintivamente los primeros pasos del niño, subiéndolo a los hombros para ver los gansos migratorios trazar arcos en el cielo. No se casó con Emily. Ninguno de los dos confundió la supervivencia compartida con el romance. Lo que los unía era algo más silencioso y quizás más sólido, respeto mutuo forjado en el fuego. Martha Whitmore lo observaba todo desde su mecedora del porche, las manos dobladas sobre el borde de un chal de lana. A sus 73 años, sus movimientos se habían ralentizado ligeramente, pero su mente permanecía aguda, los ojos brillantes bajo los rizos plateados cuidadosamente cepillados.
Se había convertido en una figura habitual en Haven House, recibiendo a las jóvenes con historias que les recordaban que no estaban solas en la historia. Dios no arrebata sin devolver de otra forma, dijo una tarde fresca, observando cómo Daniel reparaba una tabla suelta de la cerca mientras Noah se tambaleaba cerca. Solo cambia el envoltorio. Su tono era ligero, pero su mirada guardaba reverencia por lo que había presenciado. Un soldado quebrado y una madre desplazada eligiendo no retroceder. Con la llegada de diciembre, el valle se transformó bajo la nieve temprana. La plaza del pueblo de Pine Hollow albergó un modesto mercado navideño por primera vez desde el escándalo. Puestos de madera adornados con sencillas luces blancas. Emily organizó una campaña de donaciones a través de Haven House, recolectando mantas y vitaminas prenatales, y Daniel coordinó con los nuevos oficiales locales nombrados bajo una supervisión transparente. La desconfianza cautelosa que alguna vez ensombrecía las reuniones del pueblo se había diluido en una confianza precavida. En Nochebuena, la casita brillaba con la cálida luz de las lámparas visible desde la calle. Adentro, un modesto árbol de pino estaba decorado con adornos cosidos a mano que Marta había ayudado a Noah a estampar con pintura. El aroma del pan de canela se filtraba desde el horno. Daniel estaba junto al hogar, ajustando una cadena de luces, cuando Emily se acercó a él en silencio. Le entregó una sencilla tarjeta, de color crema con el garabato irregular de Noah en el interior. La abrió despacio. Las palabras estaban escritas con la caligrafía firme de Emily. No solo nos salvaste. Nos devolviste el futuro. Por un momento, la habitación pareció suspendida en una suave quietud. Daniel miró de la tarjeta a Rex, que descansaba junto al árbol, el mentón apoyado en las patas cruzadas, los ojos ámbar reflejando la luz del fuego. Luego miró a Noah, que reía con una campanilla atada sin apretar a su calcetín. Algo dentro de Daniel, largamente enrollado y agotado, se soltó por completo. No había escapado de su pasado. Lo había integrado. Ya no era un hombre huyendo de fantasmas entre la niebla de la montaña. Era un guardián que había encontrado razones para quedarse. Afuera, la nieve comenzó a caer de nuevo, suave y deliberada, posándose sobre los tejados sin amenaza. La silueta de Marta apareció brevemente a través de la ventana escarcha mientras saludaba desde su porche al otro lado de la calle, su figura enmarcada por luces parpadeantes. Daniel salió al umbral de la casita por un momento, respirando el aire frío, no como un adversario, sino como testigo. Rex lo siguió, apoyándose contra su pierna en la habitual reassurance. Detrás de él, la risa llegaba desde la sala, la de Emily, baja y cálida, la de Noah, brillante y sin reservas. Daniel cerró los ojos brevemente, sin sentirse ni perseguido ni solo. Al volver a entrar, no se quedó de pie al margen. Se sentó en la alfombra junto al niño y el perro. La tarjeta doblada descansando en su palma como una promesa silenciosa. A veces los milagros no llegan con truenos ni cielos en llamas. A veces llegan en silencio, envueltos en aire frío y manos temblorosas, pidiendo solo ser vistos. A veces llegan en la forma de un extraño que elige quedarse, de un vecino que se niega a mirar hacia otro lado, de un niño que sobrevive el tiempo suficiente para convertirse en esperanza. Dios no siempre aparta la tormenta, pero envía refugio en medio de ella. No siempre evita la noche, pero coloca una luz en el corazón de alguien lo bastante fuerte para señalar el camino a casa. En nuestras vidas cotidianas quizás no enfrentemos titulares ni salas de tribunal, pero sí enfrentamos batallas más pequeñas, la soledad, el arrepentimiento, el miedo, la duda. Y aún así, la gracia nos encuentra en los momentos ordinarios, en una comida caliente compartida, en una mano firme que se tiende, en el coraje de decir la verdad cuando el silencio sería más fácil. Si esta historia te recordó que el amor puede reconstruir lo que el mal intentó destruir, compártela con alguien que pueda necesitar ese recordatorio esta noche. Cuéntanos en los comentarios desde dónde la estás viendo y qué parte de este recorrido tocó tu corazón. Suscríbete al canal para que más historias de coraje, fe y segundas oportunidades puedan llegar a los hogares que necesitan esperanza. Y donde quiera que estés, que Dios proteja a tu familia,
fortalezca tu espíritu y te envíe la ayuda adecuada en el momento exacto. Nunca serás olvidado. Nunca estarás solo.